Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder estar delante de ustedes, poder saludarlos por este medio y poder pues saber de que estamos todavía aún de pie, ¿verdad? Que por la misericordia del Señor estamos hasta donde estamos. Se me ha dado el hermoso privilegio de poder compartir con ustedes un momento de la palabra del Señor, que es de mucha importancia para nuestras vidas. Y para ello yo quiero que me acompañe a orar, para que el Señor pueda preparar nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, para poder recibir su palabra, poder atesorarla y poderla poner en práctica, que es una de las cosas que lamentablemente más nos cuestan. Les digo más nos cuesta porque realmente como humanos estamos propensos a caer y constantemente estar fallando, pero el Señor en su infinita misericordia nos permite estarnos preparando, estarnos puliendo para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, dándote gracias primeramente por la vida, la salud, por todo lo que tú has hecho por nosotros. No tenemos cómo pagar, Señor Jesús, lo que tú has hecho, Señor, y que hasta acá tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Yo te vengo pidiendo, Señor, por la vida de mis hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, y los que no pueden, pues también te pido por ellos, Señor, que sean bendecidos, que sean prosperados, que su corazón, Señor, pueda estar dispuesto, Señor, para el bien y no para el mal, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, en tus manos me encomiendo, Señor, y me pongo bajo la cobertura, Señor, de los 5 ministerios del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Es una bendición poderlos saludar. Primero Dios, muy pronto los vamos a poder ver ya presencialmente. Estén atentos al anuncio. Pero en este momento yo les quiero hablar de un tema bastante que es bastante importante, y como siempre he dicho y como siempre me han enseñado, la palabra de Dios es importante en todo momento, y muchas veces nosotros nos descuidamos en esa área y venimos y creemos que solo con saber que nos sabemos un texto o que sabemos de la Biblia y que vamos a la iglesia, con eso es suficiente. Pero nosotros tenemos que estar constantemente escudriñando la palabra. Y hoy yo quiero que hablemos sobre un tema que se llama la poda. De podar, saben que podar es venir y recortar un árbol, quitar lo malo, la inmundicia, las ramas que pues están desviándose, quitarlas, cortarlas y poder mantenerlo así limpio,
porque el Señor quiere encontrarnos limpios, quiere encontrar a una amada sin tacha y sin arruga, dice la palabra de Dios. Y para ello yo quiero que podamos ver Juan 15, 1 y 2, y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Se dan cuenta? Acá podemos ver que cuando alguien es podado es para que pueda fructificar, para que pueda venir y desenvolverse mejor. Pero para ser podados tenemos que padecer de una o de otra manera. Y es que es una palabra también bastante fuerte, porque podar quiere decir que vamos a ser sacrificados. De una u otra manera nos va a doler. Nuestras ramas o lo que se está desviando pues va a ser cortado y nos va a afectar posiblemente corporalmente o en el alma o incluso en nuestro espíritu. Y podemos ver aquí que quien da fruto es podado, y eso es algo glorioso, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos padeciendo algo, si estamos pasando una prueba, entendamos de que el Señor nos está podando. ¿Para qué? Para que podamos dar un mejor fruto del que ya estamos dando. Porque no es de acomodarnos y decir, yo ya estoy haciendo esto, o yo hago esto, o hago lo otro. Yo considero que con eso, no. Constantemente hay que crecer, hay que evolucionar para llegar a la estatura que el Señor quiere, y para eso necesitamos ser podados. Y la palabra poda viene del griego katairo, que significa limpiar, podar, expiar, limpio. Y me llamaba bastante la atención la palabra expiar, porque expiar es purificar de una cosa profana. Entonces, si nosotros somos podados, nos quitan esas cosas profanas que no agradan al Señor. Y si ustedes bien saben que nosotros no podemos venir y querer levantar nuestras manos delante del Señor con pecado. Sí podemos, pero reconociéndolo y ministrándonos. Pero si venimos arrogantemente a querer ministrar, esto lo digo por los que ministramos, pero yo creo que aquí todos en la casa del Señor pues somos siervos y tenemos que cuidar nuestras manos. No podemos venir y levantar nuestras manos delante del Señor arrogantemente. Entonces, y me llama la atención la palabra expiar por eso, y que el Señor Jesús vino y expió nuestros pecados, nos limpió con su sacrificio eterno. Y podemos ver aquí que nosotros, hermanos, necesitamos ser podados. ¿Para qué? Para poder recibir ese sacrificio del Señor. Pero si nosotros no nos dejamos podar, ¿creen que estamos recibiendo el sacrificio del Señor? Más bien lo estamos deshonrando, e incluso estamos, ¿cómo les podría decir esto? Nos importa poco el sacrificio del Señor, y que la vida del Señor, hermanos, no tiene valor. Es algo que no merecíamos, pero el Señor en su misericordia nos lo permitió. Pero hablando del tema, la poda, dice que el primer paso para podar en una plantación, ¿verdad?, es venir y realizar un corte y botarlo, o realizar un corte y trasplantarlo o adherirlo a un lugar. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús no vino y realizó un corte de la inmundicia, porque nosotros estábamos perdidos en la inmundicia. No vino y realizó un corte en la inmundicia, sino que vino y lo cortó y nos injertó en él. Entonces eso es glorioso, hermanos. Eso no lo podemos venir y desprestigiar o darle poca importancia, sino que tenemos que darle la importancia de vida. Entonces vemos el primer punto, poda de plantación. ¿Qué significa? Trasladar un árbol o una rama de un lugar a otro. Y eso lo podemos ver en Romanos 11, 17 al 18, y dice así: pero si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas en la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Aquí podemos ver cómo el apóstol les daba una enseñanza a los gentiles, y les decían, bueno, el pueblo de Israel pues no aceptó, no reconoció, no quiso pues recibir la poda, ¿verdad? Sino que ellos quisieron seguir en su camino, y fueron cortados, fueron desgajados y fueron quitados. Vino el Señor Jesús en su infinita misericordia y nos tomó a nosotros los gentiles y nos injertó, siendo silvestres. ¿Qué quiere decir eso? Siendo pues
ermitaños, ¿verdad? Siendo lo más vil, el Señor Jesús vino y nos injertó en el olivo. Pero ¿qué les dice el apóstol Pablo? No sean arrogantes. ¿Por qué? Hermanos, muchas veces nosotros cuando ya nos sentimos pues en un lugar de renombre, lo voy a decir así, o que ya somos útiles en esto o en otro en la iglesia, ya creemos que nosotros somos los únicos, cuando realmente detrás de nosotros hay muchos otros que el Señor está formando y que también son hermanos de nosotros. Entonces no podemos ser arrogantes, no podemos creer que de nosotros depende todo, hermanos, y lamentablemente muchas veces caemos en ese error. Muchas veces creemos que si yo no voy a la iglesia, se cae esto. Si yo no hago esto, se cae otro. Y por error, hermanos, muchas veces decimos esas palabras. Si no fuera por mí, entonces esa palabra es mala. ¿Por qué? Porque es arrogancia. Y no podemos ser arrogantes, porque quien fue arrogante fue el pueblo de Israel. El Señor les dijo, este es el buen camino. ¿Y qué dijeron? No, nosotros queremos irnos por el mal camino, este camino queremos y este vamos a tomar. ¿Creen que eso es correcto? La verdad que no. Entonces, si nosotros, hermanos, en este momento ya pasamos, porque desde el momento que aceptamos al Señor Jesús, fuimos trasplantados, fuimos cortados del olivo silvestre e injertados en el olivo que es nuestro amado. Entonces, si ya estamos acá, y si alguien no está, pues es un buen momento para venir y reconocer a nuestro Señor Jesús y aceptarlo para que pueda ser injertado. Pero si ya estamos injertados en el Señor Jesús, no podemos caer en el error que cayó Israel. Si quieren podemos ver el verso 11, siempre en el capítulo 11, el verso 20 dice, muy cierto, fueron desgarradas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme, no seas altanero, sino teme. ¿Se dan cuenta? Qué gran ejemplo, hermanos, tenemos acá en la palabra. Y vemos cómo el pueblo de Israel, pues, por incrédulo, por no creer, vino y fue desgajado. Entonces, nosotros no podemos ser incrédulos y no podemos ser altaneros, sino tener el temor del Señor y reconocer de que si no fuera por su misericordia o por su ayuda, nosotros no estaríamos aquí, hermanos. Esta es una gran responsabilidad que tenemos en nuestra vida. Pero tenemos que pues también sentirnos pues bendecidos y no orgullosos, sino sentirnos rebosantes de gozo, de bendición por la oportunidad que el Señor nos dio. Vemos otro punto muy importante en la poda, que es que cuando nosotros estamos en un proceso de poda, muchas veces queremos renegar y eso no es agradable. Porque Israel estaba en un proceso, incluso el Señor Jesús les permitió pasar ahí porque ellos se desviaron, porque si vemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo Israel se empezó a desviar, pero cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Israel estaba pasando un proceso. No, pero ellos querían que el Señor Jesús viniera a reinar y a darles muchas cosas, a darles la tierra y hacerse riquezas, pero no, el Señor Jesús vino a sanar su alma, pero ellos no quisieron reconocerlo. No quisieron ser partícipes de esa bendición. Y bueno, caímos en el primer punto que les dije, ¿verdad? Que para hacer la primera parte de la poda es ser trasplantados. La segunda parte es la poda de formación. No solo se trata de ser trasplantados, sino tenemos que ser formados en el transcurso de la vida, en el transcurso de los días que estamos pasando, que el Señor Jesús en su misericordia nos permite vivir. Y eso lo podemos ver que en 2 Corintios 3:18, 2 Corintios 3:18, y dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que nosotros tenemos que ser podados constantemente por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque dice que contemplando la gloria del Señor cara a cara, ¿verdad? Al descubierto, con la presencia gloriosa del Señor, tenemos que irnos limpiando y llegar a ser a la misma imagen del Señor Jesús. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo dice que sufre incluso dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, en un verso. Creo que lo tengo aquí, permítanme un momento.
Dice Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo está sufriendo constantemente porque lamentablemente nosotros el pueblo ahí y nosotros también caemos muchas veces en el mismo agujero que hemos caído cientos de veces. ¿Por qué? Por no querer reconocer. Pero está bien, caímos. Bueno, levantémonos y pidámosle al Señor que no volvamos a caer en esa situación. ¿Para qué? Para poder ir siendo formados constantemente. Ya caíste aquí, lo venciste, ok, caes en otro agujero, en otro problema y lo venciste. Y cuando nosotros vayamos cambiando y venciendo cualquier situación, cualquier circunstancia que el Señor vaya podando por medio del Espíritu Santo, que es muy necesario, vamos a poder ser más que vencedores. ¿Y saben quiénes son los que se van con el Señor? Los más que vencedores. Y yo creo que aquí todos en la infinita misericordia del Señor somos más que vencedores en muchas áreas, pero aún nos faltan muchas. Si nosotros hasta el día de hoy, después de aproximadamente 7 meses o un poquito más de que no estamos en la iglesia, seguimos firmes, seguimos manteniéndonos, es por la infinita misericordia del Señor y porque hemos vencido muchas pruebas. Y eso es glorioso, es de testificar y darle la honra al Señor. No decir, vieron qué fuerte soy, cómo aguanté todo este tiempo sin ir a la iglesia. No, es de venir y testificar y decir, el Señor ha sido bueno conmigo. Veamos el tercer punto, la poda de fructificación. Y esa es la que provoca una renovación en nuestra vida y permite que sean cortadas esas ramas para que podamos dar un mejor fruto. Y eso lo podemos ver en Juan, ¿verdad? El verso que les leí al principio. Y se lo vuelvo a leer y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quito. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Se dan cuenta? Si nosotros estamos dando fruto, vamos a ser podados para que podamos dar más fruto. Entonces no creamos de que después de que fuimos formados, porque la formación es un proceso, estamos en el proceso de formación, creemos que hasta ahí, no, tenemos que dar fruto. Y si estamos dando fruto, vamos a ser podados para que sigamos dando fruto. Porque ya fuimos injertados, ya estamos siendo formados, pero no se trata solo de quedarnos en esos 2 niveles, sino que tenemos que fructificar y cada vez dar más. Por eso es que muchas veces alguien podría decir, sí, solo yo, porque alguien más puede hacerlo. No, el Señor te está utilizando a ti y está dando fruto y quiere que des más fruto. Me recuerdo de un personaje que decía, me acuerdo cuando empecé en todo terreno, trabajaba en bodega, y no es que pues sea el mejor, ¿verdad? Pero en su misericordia el Señor me permitió ir creciendo dentro de la empresa. Pero una de las cosas que me recuerdo en bodega era que había un compañero que caminaba despacio, y como ahí era de caminar rápido, caminaba muy despacio. Yo le decía, démosle, metele. No, me dice, porque si le doy rápido, me van a decir que le dé más rápido, y si le sigo dando más rápido, me van a decir que le dé más rápido, me van a seguir exigiendo, mejor le doy despacio, y si me dicen que le dé rápido, le doy rápido, después le vuelvo a dar despacio, y así no me están exigiendo tanto. Pero eso es algo malo. Nosotros tenemos que dar hasta lo último, hermanos, darnos con todo para el Señor. Si el Señor se dio todo, el Señor Jesús murió por nosotros. Entonces no podemos venir y decir, como decía ese compañero, no, mejor me acomodo un poquito, y si quieren que le aceleremos un poquito, me voy fuerte y de ahí vuelvo a parar y así. No, tenemos que mantener un paso firme e incluso avanzando cada vez más y más. ¿Para qué? Para que podamos llegar a volar e irnos con nuestro amado. Veamos Romanos 6:22. Romanos 6:22. Dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como resultado de la vida eterna. Podemos ver ahí cómo la santificación es uno de los frutos, y la santificación es constante, hermanos. ¿Para qué? Para poder tener el resultado de la vida eterna. Entonces constantemente nos tenemos que estar santificando. ¿Cómo? Leyendo la palabra del Señor, buscando al Señor, adorándolo, llenándonos de su Espíritu para que su Espíritu venga y nos purifique.
nos santifique, nos pode, nos limpie. Veamos el otro punto. Ya vimos 3 puntos. Uno es cuando fuimos cortados de lo malo, reconocimos que el Señor Jesús era nuestro único bueno y suficiente Salvador y nos injertaron en Él. 2, cuando estamos en el proceso de la formación, que es una poda constante. Y 3, que es la poda de fructificación. Para poder dar fruto tenemos que ser podados constantemente también. Veamos otro, el punto número 4, la poda curativa. Dice que es la que elimina elementos indeseables que pueden provocar enfermedades en el árbol. Este tipo de poda es cuando nosotros ya somos hijos, hermanos, ya somos reconocidos como hijos. Y veamos Hebreos 12:6. Es un verso que muchos conocemos, pero que es impactante, ¿verdad? Y como la palabra del Señor tiene diferentes ángulos, hermanos, entonces es de mucha bendición. Hebreos 12:6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay quien su padre no discipline? ¿Se dan cuenta? La disciplina es muy importante para poder llegar a ser hijos del Señor. Aquí podemos ver la poda curativa, que es cuando hay algo, imagínense, no sé si se han dado cuenta, pero a veces hay unas ramas que ya tienen algún bicho o algún insecto o algo que las está afectando, que se llenan o se achurran o se llenan de cosas. Entonces, para poder ser sanado de ese árbol, lo que se necesita es cortar. Y el árbol sufre, pero eso lo convierte en un árbol sano. Y el Señor, que dijimos al principio, que el Señor quiere encontrar una más sin arruga y sin tacha. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que permitir que el Señor nos puede de una manera curativa, que es dolorosa, que es un castigo. Dice aquí bien lo dice que porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que Él los recibe como su hijo. Entonces, nosotros tenemos que permitir que el Señor venga y nos discipline, nos azote, nos purifique. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a la estatura de hijos y así poder llegar al nivel que el Señor quiere. Pero si nosotros, hermanos, no nos dejamos podar, no nos dejamos corregir, entonces no somos hijos, sino somos hijos ilegítimos, somos bastardos, no tenemos derecho a la bendición. El hijo bastardo no tiene derecho a la herencia. Entonces, si nosotros queremos recibir la herencia de nuestro amado, tenemos que aceptar la corrección. ¿Y de quién viene esa corrección? De nuestros padres espirituales, de nuestros padres del alma, de nuestros padres del cuerpo. El Señor usa diferentes maneras. Entonces, si nuestro pastor, nuestro padre del alma, viene y nos corrige, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlo, no renegar. Porque ellos lo que quieren es ellos lo que nos están dando a entender es que nosotros somos hijos. ¿Cómo puede un pastor venir y quedarse de brazos cruzados si a uno o un padre, a uno de sus hijos le está pegando una persona que es mucho mayor o lo está desviando una persona que no tiene buenos deseos para el hijo? No, un padre viene, aunque le toque dar su vida, da su vida por rescatar a su hijo. Entonces eso fue lo que hizo el Señor Jesús. ¿Por qué no vamos a permitir entonces que nosotros seamos curados y seamos corregidos? Es un buen momento para venir y examinarnos, reconocer qué es lo que estamos haciendo y pedirle al Señor que nos ayude. Y si es necesario decirle, Señor, si es necesario que se corten algunas cosas dentro de mí, hay que cortarlas. Miren lo que dice, es mejor que la Biblia, es mejor que nosotros entremos al reino de los cielos sin un ojo, y que en lugar de que nos vayamos al infierno o al castigo eterno con todo nuestro cuerpo. Entonces, si en nuestros miembros hay leyes, si hay cosas que nos están afectando, que sean cortadas, porque es mejor que perdamos lo que perdamos, pero no perder la salvación. ¿Me explico? La salvación es muy importante y es por la que tenemos que pelear y luchar. Veamos otro verso. Ese está en 1 Pedro 1, 6 y 7. Y dice así: en lo cual os regocijáis grandemente,
aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria, honor y revelación de Jesucristo. Este es el quinto punto. La poda excepcional. ¿Por qué excepcional? Porque es extraordinaria, es una poda privilegiada. No cualquiera lo podan de esa manera. Y aquí podemos ver un ejemplo pues glorioso que está en Job 42:5. Job fue un personaje, hermanos, que fue podado de una manera excepcional. Él llegó al quinto lugar de la poda de una manera extraordinaria, de una manera privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Porque muchos no permiten que el Señor llegue hasta ese nivel. Muchos en la poda en el tercer punto, la poda de fructificación, vienen y desisten y dicen, no, yo ya no puedo. Si no reconocen ni lo que estoy dando, ¿cómo van a reconocer otra cosa? Mejor me voy. Y muchas personas se han perdido a la mitad del proceso. Entonces veamos Job 42:5. Todos conocemos a Job. Y dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Acá Job ya está en el final de esa poda, donde el Señor Jesús le quitó todo, le quitó sus bienes, le quitó todo. Esa poda excepcional es cuando vienen y cortan el tronco, no de raíz, cortan el tronco. ¿Para qué? Para que pueda haber un renuevo, pero un renuevo con todos los nutrientes que el Señor quiere que tengamos, con una doble porción. No vienen y solo cortan unas ramitas, no, ahí cortan todo el tronco. Y aunque corten todo el tronco, aunque nosotros sintamos que ya cortaron todo el tronco, no desfallezcamos, no creamos que hasta ahí podemos y no más. No, hermanos, si cortan el tronco es porque el Señor Jesús quiere que retoñemos, pero en una mejor dimensión. ¿Por qué? Veamos en el verso 10 siempre del Job 42. Dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. Imagínense qué hubiera pasado, o veamos, mejor dicho, qué pasó con la mujer de Job. Vino y no aguantó la poda y dijo, no, maldice a tu Dios y muérete. Eso fue lo que a ella le pasó. Ella prefirió morirse en lugar de venir y aceptar todo lo que venía del Señor. Y por eso es que se nos enseña, nosotros tenemos que aceptar todo lo que viene del Señor. No podemos venir y querer solo lo bueno y la prueba, la poda no la queramos recibir. No, tenemos que estar dispuestos a recibirla. Y si nosotros recibimos todo lo que viene del Señor, viene en el verso 42, en el capítulo 42:10 y dice, el Señor restauró a Job cuando éste oró por sus amigos. Aquí hay una gran enseñanza también, pero veamos que dice, aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. Job fue quitado del tronco, le volaron a Job todo, pero él no pecó. Él no vino y maldijo al Señor, sino que él dijo, bueno, el Señor sabe por qué lo está haciendo, el Señor me está forjando. Y cuando él vino y hizo eso, recibió el doble, cuando pasó todas esas pruebas. Y no solo el doble, sino que dice que entonces ahí reconoció que solo de oídas había sabido del Señor, pero ahora lo podía ver. Imagínense poder ver al Señor, hermanos. Esa es una gran bendición. Es algo que yo considero que es inexplicable, es glorioso. Entonces, si hermano, yo te exhorto en esta hermosa hora, si sientes que fuiste cortado del tronco o sientes que te han cortado algunas ramitas que no estaban correctas, dale gracias al Señor porque te está podando y eso quiere decir que eres hijo. Veamos otro ejemplo y ya voy a ir terminando. Otro ejemplo glorioso, en la Biblia hay muchos ejemplos, pero me llamaba la atención Pedro, porque Pedro pasó todos los procesos de la poda. Porque vemos el primer punto, Pedro estaba pescando, habían escuchado al Señor, pero cuando estaban pescando, el Señor Jesús vino y se fue con ellos, hubo un milagro glorioso y después el Señor Jesús le dijo, bueno, deja todo, corta de donde venís, corta tus ancestros, corta tus costumbres, corta tus tradiciones y ven conmigo y conviértete en pescador de hombres.
que a alguien le vengan y le cambien la vida totalmente de esa manera, o le exijan y le digan, deja todo lo que estás haciendo y vas a hacer esto otro, algo muy distinto, algo contrario. ¿Creen que es fácil esa decisión? Si a mí me dijeran ahorita, renuncia a tu trabajo y hacer esto otro, lo pensaría mucho, porque tengo también mis responsabilidades y mis necesidades. Pero cuando el Señor Jesús viene y da una orden, y no estoy diciendo que dejen su trabajo, no quiero que me malinterpreten, pero es un ejemplo, ¿verdad? Como Pedro tenía un trabajo de pescador y el Señor Jesús le dice, deja lo que estás haciendo, sígueme y sea un pescador de hombres. Le dijo que lo siguiera y fuera un pescador de hombres, que fuera discípulo en primer lugar. Bueno, entonces ahí fue el primer punto, que es cuando es cortado de un lugar y injertado en otro. El segundo punto, Pedro fue formado en el transcurso del tiempo que anduvo con Jesús. Si recuerdan, vino, le cortó la oreja a aquel soldado, ¿verdad? Y todo eso, y el Señor Jesús vino, hizo un milagro y le enseñó que él no tenía que ser rencoroso, sino que tenía que perdonar. Y el Señor Jesús lo formó. De ahí también tuvo que ser formado cuando vino y negó al Señor Jesús. Entonces, ahí fue una poda bastante gruesa, perdón la palabra, fue algo cardíaco. ¿Por qué? Porque ahí Pedro ya andaba dando frutos, pero lo que querían era que diera más frutos. Y eso lo podemos ver en Juan 21:7, y quiero que lo veamos, porque es que es impactante, hermanos. ¿Cómo podemos ver toda la vida de Pedro y fue cardíaco lo que el Señor Jesús le permitió a él pasar, ¿verdad? Y dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿es el Señor? Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Entonces, aquí podemos ver cómo después de que el Señor Jesús murió, ellos, como estaban en un proceso de formación, dijeron, bueno, ya no está el Señor, mejor me regreso, ¿verdad? Me regreso. Volvemos a trabajar donde estábamos y para eso somos buenos y de ahí es la única manera que podemos sobrevivir. Entonces ellos se fueron y dice que Pedro, para poder trabajar, se quitó la ropa, se descubrió. Pero ahí vemos otro ejemplo, el discípulo que amaba al Señor vino y lo reconoció de lejos y dijo, ese es el Señor, ese es Jesús. Pedro no lo pensó 2 veces y se ciñó su ropa y se tiró al agua y empezó a nadar. Y salió a la orilla y pues a verlo, ¿verdad? Porque Pedro sí podemos ver y nos deja una gran enseñanza también, que es un personaje decidido, que no tiene límite, ¿verdad? Sino va con todo. Era un personaje que no dudaba en decir las cosas. Entonces, ahí va con el Señor. Pero el Señor hizo un milagro y todo eso, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, pero en el verso 15 me llama la atención, siempre del capítulo 21, y dice, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pero Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero me llama la atención que el Señor Jesús le decía, ¿me amas? ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, bueno, da más fruto. Ya, ¿me querés? Está bien, me querés, pero da más fruto. Y lo estaba probando, lo estaba podando. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice, ¿me quieres? Va, a tu nivel, pues, ¿me querés? Sabía Pedro que no se podía conformar con eso, entonces se entristeció y dijo, no, yo tengo que amar al Señor, yo tengo que dar más allá de querer. Amar es dar todo, hermanos. Entonces viene y él le dice, tú sabes todas las cosas, pero se puso triste. ¿Por qué? No porque el Señor Jesús le haya bajado de dimensión o sintió que ya no le importaba mucho, sino que él dijo, la verdad, se examinó él, ¿verdad? No estoy quizás a la capacidad, pero el Señor Jesús aún en su misericordia me dice que apaciente sus ovejas. Entonces él reconoció su estado, y vemos también en el verso que vimos anterior cómo él reconoció su estado, porque él no se tiró como estaba para presentarse delante del Señor. Entonces, ¿qué te quiero decir yo hoy?
Examina dónde estás, reconoce tu estado, reconoce que no eres autosuficiente, que no las puedes todas, y el Señor Jesús se va a glorificar de una manera gloriosa en tu vida. Eso es glorioso, hermanos. El Señor Jesús no nos va a dejar solos. Entonces, aquí quiero terminar, porque también ahí podemos ver cómo Pedro fue sanado en su alma, porque él había negado al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le demostró de que no se trataba de qué tan grande era el pecado o qué era lo que él había hecho, sino se trataba de cómo él reconocía, de lo que él reconociera, de cómo él se examinara. Entonces, no sé qué ha pasado durante toda esta pandemia en tu vida o durante este tiempo, si has pecado, si has cometido, pues quizás el mismo espíritu te hace sentir que lo que cometiste es algo desastroso, algo trágico. Pero es un buen momento para venir y reconocer y decirle: Señor, yo lo hice, pero tú sabes todas las cosas y sabes que yo quiero cambiar y quiero ser purificado, quiero ser limpiado, quiero ser expiado, quiero ser podado, que sea arrancada de mí, que sea cortado de mí todo lo malo. E incluso, Señor Jesús, si quieres, corta el tronco para que pueda haber un renuevo, aunque me toque iniciar de nuevo, romper esa barrera y sacar el primer retoño, quiero hacerlo, pero quiero hacer tu voluntad. Acompáñame a orar, amado hermano, espero me haya dado a entender y que podamos decirle al Señor que nos ayude. Yo creo que eso es primordial en este momento, y por la misericordia también pidamos por esa misericordia, porque el Señor es misericordioso, y reconozcamos que si no es por su misericordia no vamos a poder ser salvos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos necesitados de ti, reconociendo que necesitamos ser podados, que necesitamos ser limpiados, ser purificados, y que si tú no lo haces, Señor, nosotros no lo podemos hacer. Y reconocemos que ya te reconocimos como nuestro único y suficiente Salvador, pero que también tiene que haber una formación, tiene que haber un proceso para que podamos dar más fruto. Entonces te pedimos que nos permita ir y seguir ese proceso. En el nombre de Jesús yo hoy entrego toda mi vida, Señor. Tú conoces todas las cosas, así como dijo Pedro. Nosotros, Señor, no conocemos muchas veces, incluso hasta de lo que nos es oculto, así como decía el salmista David: Señor, perdónanos, porque muchas veces hay cosas ocultas que ni nosotros nos damos cuenta cuando fallamos. Pero hoy, en tu infinito amor y en tu gran poder, Señor, tú que conoces todas las cosas, venimos presentándonos delante de ti y abriendo nuestro corazón para que tú examines y quites todo lo malo, Padre. En el nombre de Jesús, ministra la vida de mis hermanos, Señor. Y si hay un hermano que se siente que ha pecado, que ha cometido un pecado que no tiene perdón, hoy el Señor te dice: amado hermano, yo te perdono si tú reconoces, si tú te ministras, si tú buscas ayuda. Entonces es momento de buscar ayuda. Estamos a tiempo. El Señor Jesús, cada día que nosotros tenemos y que el Señor Jesús nos da, es para poder ministrarnos, y es una manera que el Señor nos está diciendo: estás a tiempo, aún mi misericordia está contigo, tú puedes, tú necesitas cambiar. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, nosotros venimos entregándonos y pidiéndote esa ayuda, Padre. Te damos gracias, Padre. Bendice los hogares de mis hermanos, Señor, y bendice, Señor, también ya la apertura del templo, Señor, que muy pronto vamos a estar, Señor, juntos, gozándonos y poder adorarte, Señor, en armonía. Ya lo estamos haciendo, pero desde ya lo ponemos en tus manos, Padre. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermano, amado hermano, que el Señor te bendiga. Primero Dios, muy pronto vas a escuchar el anuncio de la apertura del templo. Ya estamos trabajando en ello, estamos pintando, estamos ordenando, porque lo queremos hacer en el orden. Y el verso que nos estamos, quizás no es la palabra, pero que estamos usando, pero que el verso en el que nos estamos guiando, es en Tito, y te lo voy a leer para que lo veamos. Y dice Tito, no, ahorita, hermano.
dice 3:1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. ¿Por qué no hemos abierto? ¿Por qué no hemos venido y hecho lo que pues en otros lugares ya se ha hecho? Es porque queremos cumplir con esta ordenanza, estar sujetos a nuestros gobernantes, ser obedientes y que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, una buena obra es hacer las cosas que nuestros gobernantes han indicado, respetar los protocolos de seguridad, y estamos trabajando en eso. Pero muy pronto vas a escuchar la noticia cuando ya podemos, cuando ya vamos a poder reunirnos. Igual las indicaciones. Pero que el Señor te bendiga, hermano, y que tengas una excelente noche. Bendiciones.